Bien, bienvenidos a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a este pequeño espacio para poder explicar un poco sobre lo que es el conjunto de los números racionales. Entonces, que no sea raro para nosotros escuchar el nombre de número racional, porque el número racional se puede definir con tres nombres, que son fracción, división o lo que se había mencionado, que es un número racional. Son los tres nombres con los que se le conoce al conjunto de números racionales. Usted ve un número racional, usted está viendo una fracción o está viendo una división. Básicamente, las partes de un número racional o de una fracción son dos, que son el numerador, ¿sí? Que es el número que va arriba, y el denominador, que es el número que va abajo. Gráficamente o por medio de una ilustración podemos utilizar cualquier figura geométrica. Puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, un rectángulo, la figura geométrica que a nosotros nos convenga, ¿sí? Pero eso sí, nosotros debemos de utilizar una que sea fácil de ilustrar y fácil a la hora de dividir. Tenemos nuestra pequeña ejemplificación que es un sexto. Entonces, si sabemos que el numerador dice que nos indica las partes que se toma de una división, ¿sí? De las partes que se ha dividido la unidad. Entonces, uno quiere decir que vamos a tomar una parte. Ahora, el denominador nos indica las partes iguales en las que se divide la unidad. ¿En cuántas partes se estaría dividiendo la unidad? En 6 partes, ¿sí? Porque es un sexto. Ojo, cada una de las partes tiene que estar dividida en partes iguales. Yo no puedo hacer esta partecita más grande que la otra o más pequeña. Entonces, esa es una característica muy importante de una fracción, y es que cada una de las partes se dividen en proporciones iguales. Ninguna puede ser mayor o menor en tamaño que otra. Y eso es lo que estamos viendo en este círculo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como en este caso el numerador es 1, quiere decir que vamos a ilustrar o a tomar una de las 6 partes. Y esta es la forma en la que nosotros podemos ilustrar. Bien, ahora vamos a trabajar la clasificación de las fracciones. Vamos a ver algunos grupos de fracciones que habitualmente vamos a estar trabajando. Uno de los grupos más grandes o la primera clasificación de las fracciones serían las fracciones propias. Definamos qué es una fracción propia. Dice, se da cuando el numerador es menor que el denominador. Repito, ¿qué es una fracción propia? Se da cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos de esto. Tenemos un tercio como una fracción propia. El numerador es menor que el denominador. Tenemos 3/4 como una segunda ejemplificación. El numerador es menor que el denominador. Y por último, 2/7. ¿Sí? Entonces aquí hay 3 ejemplos de una fracción propia. Veamos al segundo grupo. Fracción impropia. Esta se da cuando el numerador es mayor o igual, palabra clave, igual que el denominador. Veamos 3 ejemplos sobre una fracción impropia en la que el numerador, repito, es mayor o igual que el denominador. Veamos, 4/3. Si nos damos cuenta, el numerador es mayor que el denominador. 11/4 y 7/7. Bueno, en esta tercera ejemplificación, el numerador y denominador tienen el mismo valor. Bien, veamos al tercer grupo de fracciones y está las fracciones mixtas. El concepto de la fracción mixta dice de la siguiente manera. Se da cuando hay un número entero y una fracción juntas, ¿sí? Entonces, la unión de un número entero y una fracción nos da un número mixto. Bien, veamos algunos ejemplos.
Tenemos un entero, un tercio. Tenemos 2 enteros, un cuarto. Y 16 enteros, 2 quintos. ¿Sí? Así que, ¿cuáles son los grupos de fracciones que comúnmente se van a trabajar más? Las fracciones propias, impropias y las fracciones mixtas. Bien, ya conociendo los principales grupos de fracciones, vamos a recordar algo muy importante y es la conversión y la relación que hay entre la fracción mixta y la fracción impropia. Hay una relación muy brecha y es que ambas son como que complementos, ¿sí? Una fracción mixta se puede convertir a una fracción impropia y esta viceversa, ¿verdad? Que sería impropia mixta. Vamos a ver, vamos a recordar cómo convertir entonces una fracción mixta a una fracción impropia. Veamos el siguiente ejemplo. Convierta las siguientes fracciones mixtas a fracciones impropias. Tenemos el primer ejemplo que es 7 enteros, un cuarto, ¿sí? Chicos, la regla es muy fácil y muy básica. Nos dice que cuando nosotros queremos convertir una fracción mixta a una impropia, lo único que debemos de hacer es multiplicar la parte entera, que en este caso es el 7, por el denominador. Y por último, vamos a sumarle el numerador, ¿sí? Entonces, multiplicamos, se multiplica el entero por el denominador. Luego se suma el numerador y se copia el denominador, ¿sí? Que mediante una imagen quedaría de esta forma. 7 se estaría multiplicando por 4 y por último se estaría sumando con 1. Veamos cómo nos quedaría. 7 por 4 más 1 y copiamos el mismo denominador de la parte fraccionaria que es 4, ¿sí? Y tenemos 7 por 4, 28. 28 más 1, el resultado es 29 con el denominador 4. Entonces, chicos, por lo tanto, ¿cuál sería la conversión de 7 enteros, un cuarto, a fracción impropia? Su resultado sería 29 cuartos. Esta sería nuestra respuesta, ¿sí? Bien, veamos un segundo ejemplo. Vamos a convertir 2 enteros 3 cuartos a una fracción impropia, ¿sí? Aplicamos lo que dice la regla, que es multiplicar la parte entera por el denominador, sumarle el numerador y por último copiar el mismo denominador de la parte fraccionaria. Y tenemos entero 2 por denominador 4 y sumado 3. Se copia el denominador que es 4. 2 por 4, 8. 8 más 3, 11. Y 11 cuartos sería entonces la conversión de la fracción mixta. 2 enteros, 3 cuartos. ¿Sí? ¿Qué pasa si a mí me dicen ilustremos 11 cuartos? Bien. Algo que debemos de tomar en cuenta es el denominador. Es muy importante. El denominador es 4. Quiere decir que las unidades se van a estar dividiendo en 4 partes. ¿Cuántas cuartas partes nos está pidiendo el numerador? 11. Entonces, respetemos lo que dice el denominador, que es 4. Tomamos una unidad y la dividimos en 4 partes. Todas las pintamos. ¿Cuántas cuartas partes pintamos? 1, 2, 3, 4. ¿Llegamos a la cantidad que nos solicita el numerador? No. El numerador es 11. Entonces nos hace falta otra unidad y lo máximo que podemos dividir son 4 partes, que es lo que nos indica el denominador. Las dividimos y las pintamos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas cuartas partes hemos pintado en total? 4 más 4, 8. ¿Nos hace falta? Sí. Entonces volvemos a ilustrar otra misma unidad. La dividimos en 4 partes y tomamos lo que nos hacen falta. En este caso serían 3. Entonces, ahora sí, 1, 2 y 3 unidades. Las primeras 2 se pintaron completamente y la última solamente vamos a pintar 1
2 y 3 cuartas partes. ¿Cumple lo que dice la fracción impropia? Sí. Se pintó 11 cuartas partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, viéndolo desde el otro punto de vista, esto es una fracción mixta, porque se pintaron 2 enteros y 3 cuartas partes de la otra unidad. Esa sería entonces la relación de una fracción mixta y una fracción impropia. Gracias. Bien, hola a todos una vez más. Vamos a trabajar el día de hoy rápidamente lo que es una conversión de fracción impropia a una fracción mixta. Vamos a ver para ello dos ejemplificaciones a modo de que podamos recordar esta importante conversión. Así que empecemos. Bien, lo primero que debemos de hacer es ver qué tipo de fracciones nos están dando. ¿Es una fracción propia o impropia? Definitivamente es una fracción impropia, en la que el numerador es mayor que el denominador. Bien, ahora, lo que sigue como procedimiento es realizar una división normal. Entonces, tomo 11 y lo divido entre 4, ¿sí? Algún número que multiplicado por 4 me dé 11, se acerque, pero que no pase, pues básicamente sería el 2, ¿sí? Multiplico 4 por 2, 8. 11 menos 8, el resultado es 3, ¿sí? 3 se puede seguir dividiendo entre 4, ya no. 3 ya no es divisible entre 4. Por lo tanto, la división se queda ahí. Ahora, esta sería básicamente la regla. Luego de haber hecho la división, ¿verdad? Vamos a tomar la parte del cociente. Siempre el cociente va a formar como parte entera de la fracción mixta. El cociente es 2, por lo tanto el entero es 2, ¿sí? ¿Cuánto fue lo que nos sobró? ¿Cuál fue el residuo? 4. 3. 3 es lo que nos sobró. Entonces, siempre lo que nos sobra forma parte del numerador de la parte fraccionaria. Y el divisor sería nuestro denominador. Por lo tanto, esta fracción impropia, que es 11 cuartos, convertido a fracción mixta, es 2 enteros, 3 cuartos. ¿Sí? Bien, si sientes que le comprendiste a la primera, puedes convertir rápidamente la siguiente fracción. 7 tercios a una fracción mixta. Puedes pausar el video para poder trabajarlo y ver el resultado. Bien, realizamos entonces la división. 7 lo estaríamos dividiendo entre 3. 7 dividido 3 es 2. 3 por 2, 6. 7 menos 6 es 1. Aplicando el concepto que acabo de explicar, quedaría. ¿Quién sería la parte entera de la fracción mixta? El 2, que es el cociente. ¿Cuánto fue lo que nos sobró? 1. Entonces 1 sería el numerador de la parte fraccionaria. Y el divisor 3 sería en este caso el denominador. Por lo tanto, chicos, ahí están las conversiones. 11 cuartos convertido a fracción mixta serían 2 enteros, 3 cuartos. Y el segundo ejemplo, que es 7 tercios, convertido a fracción mixta, quedaría como 2 enteros, 1 tercio. Bien, espero haber podido ayudar a recordar algunos conceptos básicos de conversiones entre fracciones y no olvides siempre apoyar. Gracias por la atención.